Bienvenidos una vez más. Hoy me encuentro con Alfredo Gateno, vicepresidente ejecutivo de Pacific Developers, uno de los principales desarrolladores de Panamá. De hecho, hoy me encuentro en Seapoint, uno de sus proyectos más recientes. Bienvenido, Alfredo. Gracias, Ana Patricia. Muy contento de tenerte aquí en Seapoint, así que bienvenida. Muchísimas gracias. La verdad que estoy muy contenta y muy impresionada. Este proyecto es bellísimo. Mira, la verdad que hemos tratado de que el proyecto en todo momento cada vez vaya superando la barra y haciéndola cada vez más alto. Creo que Panamá se merece un proyecto de este nivel. Creo que los clientes, las personas, los inversionistas que confían en nosotros, ya era el momento para que Seapoint llegara al mercado y llegara de una manera con esa nueva generación de edificios, con esa nueva generación de acabados, con esa conexión inevitable que tiene con el mar, y creo que es buen momento para que sea este gran momentum del proyecto. Exacto. Seapoint es un proyecto, yo lo defino imponente. Así es, yo creo que parte de la inspiración, y aprovechando que ya comenzamos a hablar directamente en materia, parte de la inspiración de Seapoint es que tú siempre sientas que estás flotando en el mar. Esa conexión inevitable de no solamente un edificio standalone, sino esa conexión tan grande y tan potente que tiene el edificio con el mar, lo hace que te sientas como si estás entrando a un lugar que es completamente pacífico, que es completamente, te sientes de una manera en la que automáticamente te genera tranquilidad, ese sonido del mar en cualquier piso en el que estés, puedes estar tanto en un sótano como en el último piso del edificio, siempre tienes ese sonido de las olas. A mí el sonido del mar me cautiva. Me encanta. Y bueno, fue inevitable empezar la entrevista hablando de Seapoint porque la verdad que es bellísimo y uno aquí se siente inspirado. Pero cuéntanos un poquito acerca de Pacific Developers. Mira, Pacific Developers, como te comentaba hace un rato, nosotros hace 25 años hemos desarrollado Panamá, específicamente el mercado de ultralujo. Pacific Developers nació en el Pacífico justamente porque fuimos de los primeros desarrolladores que desarrolló el área de Punta Pacífica. Casi más de la mitad de Punta Pacífica lo desarrollamos y Pacific Developers nace frente al mar en primera línea con su proyecto insignia, nuestra bandera de toda la vida en Pacific Developers, que es el proyecto Pacific Point. Pacific Point por muchos años ha sido reconocida como la primera urbanización cerrada en primera línea del mar. Y esa urbanización tiene 5 edificios altos, 5 villas chicas de máximo 5 a 8 pisos. Y yo creo que después de 16 años que empezamos la urbanización Pacific Point, este año, el año pasado más o menos, terminamos el proyecto de Pacific Point Torre 400, que tiene las últimas unidades disponibles, pero esa es la nueva generación de edificios, es el sister project de Seapoint, pero en el área de Punta Pacífica. Así que creo que con esto hemos podido llevar el high-end y el ultralujo a tanto los clientes que están interesados en Paitilla, que es un mercado un poco más tradicional, en una vecindad un poquito más tradicional, pero llega a Seapoint a ser como que la nueva generación de edificios, y al igual que en Pacific Point, aparte de sumado a las 9 torres de Pacific Point que existen, el edificio Grand Tower lo desarrollamos nosotros. Para los que no saben, Punta Pacífica y Paitilla son una de las áreas más exclusivas de Panamá. Están prácticamente al lado la una de la otra y cuentan con vistas impresionantes al mar. Quiero que me expliques un poco, para los que nos están viendo, que nunca han visitado Panamá, cuáles son las ventajas, tanto para un inversionista como para una persona que se quiere venir a vivir a Panamá. ¿Por qué le recomiendas vivir en el área de Paitilla o Punta Pacífica? Bueno, realmente me gusta mencionar que no somos ajenos a las áreas en donde desarrollamos, tratamos de siempre vivir las áreas. Hace un par de años vivía en Paitilla
y ahora los últimos 15 años hemos vivido en Punta Pacífica y creo que ambas vecindades son vecindades de alto nivel en donde hay mucha seguridad, no son urbanizaciones, ya sea una urbanización cerrada como Pacific Point o sea un edificio al borde de la calle de nueva generación, ambos están en lugares y vecindades que son seguras, donde puedes caminar, en donde normalmente la comunidad camina porque está cerca a restaurantes, está cerca a cafés, está cerca a tiendas de convenience stores. ¿Okay? Y creo que lo que se ha generado es, no te diría que una cultura de caminar obviamente por el clima, pero creo que eso suma al final para inversionistas o para nuevos residentes o para personas retiradas que tengan todo cerca en lugares desarrollados, que Paitilla puede tener muchos años, pero al final tiene esa magia en donde tú caminas en la noche y puedes llegar a los lugares y puedes disfrutar de un café, pero al mismo tiempo está cerca de hospitales, de restaurantes, de todo lo que está, de todo lo que está previsto en una ciudad cosmopolita. Y yo pienso que algo bien importante, como lo mencioné anteriormente, es que estas áreas ofrecen vistas impresionantes frente al mar, que la verdad que es algo que empezar el día y terminarlo con una vista al mar es espectacular. Y los precios, si comparamos los precios de apartamentos frente al mar en Panamá versus otros países, la verdad que aquí puedes conseguir apartamentos espectaculares a menores costos. Definitivamente, las bondades que da Panamá a nivel de taxes, a nivel de las bondades que da a nivel de residencia, las bondades que da a nivel de inversión, a nivel de comodidad de vida, o sea, estar a 5 minutos en carro de un lugar a otro, eso no tiene precio. O sea, la cantidad, es impresionante la cantidad de tiempo que permanece la gente en otros países como Estados Unidos commuting en el tráfico. Así es. Y estar en un lugar tan cercano a otro o estar tan bien conectado en una ciudad chica, en una ciudad donde tú vas en la noche a salir a un restaurante y está abierto a las 9 de la noche. Creo que esa es la magia de Panamá como lugar, sumado obviamente a la economía dolarizada, al gobierno estable. Creo que son muchos elementos que al final nos convierten en de los top países para retirarse, tanto para gente más madura como para gente de cualquier tipo, ¿no? Esa comodidad, eso estar cerca, eso estar siempre al lado de todo, conoces a todo el mundo, es una comunidad muy vibrante que la calidez del panameño creo que hace muy interesante el trabajo de nosotros como desarrolladores y también la vida del inversionista o del cliente que va a estar en los apartamentos. Así es, definitivamente el lifestyle que ofrece Panamá es muy cómodo y seguro. La verdad que siempre destacamos eso y es lo que nos comentan la mayoría de los clientes, que aquí se sienten seguros. Definitivamente, muchas veces inclusive nos preguntan cuál es el HOA, cuánto es el costo de mantenimiento y nadie puede creer cuando decimos el costo, piensan que uno los está molestando, sí. Pero realmente esa es la facilidad que te da un país como Panamá de poder entregar un servicio de excelencia y no solamente poder entregar un servicio de excelencia, sino ser consistentes en el nivel y la calidad de servicio que podemos ofrecer nosotros. Creo que al final, hablando nuevamente de Pacific Developers, eso es lo que nos puede caracterizar a nosotros y lo que nos puede diferenciar, porque al final cualquier proyecto puede tener una ubicación estratégica, cualquier proyecto puede tener una bonita vista, unas buenas amenidades, pero son muy pocos los que podemos sostener el servicio y la expectativa de servicio que viene el cliente extranjero que está acostumbrado a atenderse con white glove service y cómo podemos sostener eso a través del tiempo, y creo que es una de las cosas en los últimos años en lo que más nos hemos especializado. O sea, aquí tratamos de hacer hasta, muchos clientes, me da risa, muchos clientes nos piden hasta conseguirle una empleada doméstica para su apartamento. Servicio completo. Sí, servicio completo, lo hacemos casi para la mayoría de nuestros clientes, le entregamos todo completamente llave en mano, las sábanas puestas en sus camas, si eso es lo que quieren. Es fabuloso, porque más cuando vienes de otro país, la verdad que ponerte a mueblar un apartamento de cero es bastante trabajo, y si no tienes los contactos adecuados, puedes caer en muchos dolores de cabeza. Y si ustedes les pueden proveer eso a los clientes, fabuloso. Sí, yo creo que lo hemos logrado hacer casi que estándar en todos nuestros clientes del extranjero, porque es algo que nos han pedido repetitivamente y decimos, hey, esta es la manera en la que el cliente puede sentirse más cómodo. ¿Cómo ves
Panamá en materia de bienes y raíces en este 2024? Mira, la verdad que está muy interesante. Nosotros, yo casi que hoy en día vivimos en la oficina de los arquitectos creando nuevos proyectos. Creo que vienen proyectos muy interesantes. Vienen proyectos, todo este tema, esta tan buena competencia que hay entre los buenos desarrolladores de Panamá, sí, lo que ha podido lograr es que sigamos subiendo la barra y al final Exacto. el mejor beneficiado es el cliente final. Estamos haciendo colaboraciones con marcas muy sofisticadas, como comentaba al principio. SeaPoint es casa del primer apartamento modelo de la marca Molteni en Latinoamérica. Molteni es de las top 5 marcas italianas de mobiliario. El sofá en donde estamos, todo es 100% curado por Molteni en Italia y apoyado por nuestros socios en Panamá. Cada día el desafío para los desarrolladores es más grande. Así es. Definitivamente. Alfredo, muchísimas gracias por toda esta información que nos estás compartiendo. La verdad que valoro muchísimo tu tiempo. Me encanta que nos hayas abierto las puertas de SeaPoint. La verdad que es un proyecto, como ya lo dije, bellísimo. Cuando vengan a Panamá, no dejen de pasar por este apartamento modelo, que van a quedar encantados. Bueno, gracias por la oportunidad, gracias por venir. SeaPoint es la casa de ustedes. Muchas gracias por su sintonía y si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan ningún episodio